hay mucha representación femenina en ciberseguridad. Y bueno, yo en concreto además trabajo en ciberseguridad área industrial, que ya es como dentro de lo que es ciberseguridad, muchísima menos representación, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos comentando, quizás es motivado pues igual porque quizás hay ciertos estereotipos al final que imponen muchas veces, no están ahí como latentes a la hora de igual tomar una decisión, igual una mujer que está en una carrera y está, que dice, pues voy a especializarme, hago quizás un máster en ciberseguridad para abordar este tema, o quizás, por ejemplo, tema de desarrollo, ¿no? Y se está viendo que muchas veces mujeres que igual estudian o ingeniería industrial o una ingeniería informática, quizás se decantan más por otros sectores porque lo asocian igual inconscientemente a que hay más mujeres. Entre nosotros hablábamos, me acuerdo cuando ya hace muchos años pues estudiaba en la universidad, y era un poco la especialidad, ¿no? Y muchísimas, casi toda la mayoría eran base de datos o desarrollo, diferentes desarrollos, ¿no? Y ciberseguridad muy poquitas, pero yo creo que sí que hay latente, ¿no?, ese tema que es igual motivado pues, por películas, libros, ¿no?, que siempre ponen a esa persona como gente hombre además, y si es una mujer es como más peculiar, o sea, no es una mujer normal. Entonces, eso yo creo que al final va haciendo un poquito mella, está ahí en nuestro inconsciente, y ayuda pues, a no ser igual muy atrayente el tema, ¿no? Y yo personalmente, después de muchos años en este sector, pues sí que animo a que si estás en ese momento de decir qué voy a hacer, lo haría, porque es muy divertido. Yo llevo, pues igual ya 14 años trabajando en ciberseguridad, y es que se han pasado volando, o sea, muy rápido, muy entretenido, muy diverso. Si te gusta estar un poquito al tanto de las últimas novedades, tanto en tecnología como en organización, a veces industrial, porque no solo es tecnología, la ciberseguridad, son muchas áreas, quizás es atrayente porque vas a estar muy motivada a continuar investigando, a continuar formándote, entonces es muy novedoso al final. Entonces yo creo que de verdad sería interesante que hubiera igual más campañas de concienciación o explicar realmente qué es ciberseguridad para borrar esos estereotipos que hay ahora mismo, y que se animaran más, porque de verdad que te lo pasas muy bien. Yo me he pasado muy bien. Bueno, pues este tipo de eventos como el que estamos aquí, en concreto ¿no? Pues yo creo que era hora de que lo hicieran, y estoy súper agradecida que nos hayan invitado y que hayan hecho el esfuerzo de montarlo, porque estas cosas siempre cuestan, porque es un punto importante, además aquí en Euskadi, que efectivamente hay mucho entramado de ciberseguridad y mucho entramado industrial, pues un punto de encuentro, ¿no?, de ambos mundos que, para bien o para mal, ¿no?, que hay muchas lecturas, van a estar muy unidos, porque ahora el mundo industrial, con toda la digitalización, todos los procesos que hay, va a estar, tiene que ir de la mano sí o sí con ciberseguridad. Es algo que ya no es una opción, es una realidad. Entonces que nos pongan un evento que ambos mundos puedan aquí coexistir, puedan hablar, puedan tener charlas, ver cómo pueden abordar futuros problemas, me parece pues una super idea, y de verdad que agradecidísima por el esfuerzo realizado.